A todos, todas y todes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo año de la nave de los sueños en la Biblioteca Nacional. Hola Gaby, ¿cómo vas? Dani, ¡Ay, qué nervios, qué qué bueno nervios! volver. Qué bueno Qué volver, nervios, ¿no? pero qué lindo, ¿no es cierto? Estábamos esperando también volver. Sí, además justo charlamos hoy temprano, justo mientras probábamos, viste que suceden esas charlas entre colegas y decíamos la necesidad y la suerte que tiene de golpe el cine argentino de poder contar con esta pantalla y de poder sostenerla en el tiempo y de poder continuarlo este ciclo. Y mirá con qué número te voy a recibir. ¡Yujú! Vamos 28 todavía. temporadas de De la la nave nave de de los los sueños, sueños. de las cuales 18 son aquí en este auditorio. Y eso también habla de, digamos, de una decisión y de un deseo, digamos, de seguir acompañando desde la institución, desde la biblioteca y confiando en este grupo, en la nave, que hay una curaduría y hay una programación y hay una producción que lo amerita y lo necesita. Porque a veces sucede esa pequeña contradicción en el cine argentino, seguro que después la charlaremos con Eduardo, con Luis, con Andy, Con les en que hay invitades, una sí. producción tremenda y de una calidad enorme y la falta de pantallas a veces hace que cueste hacer ese diálogo más ameno entre los públicos y las películas. Entonces la nave actúa ahí, en esa zona, ¿no?, que se produce, Sí, en ese encuentro. amigando Digamos. a los públicos con la producción enorme que tiene el cine Con la argentino. producción enorme, con la producción diversa, digamos, me parece que podemos hablar a lo largo de estos años, como bien decías, 18 años que hacemos el ciclo acá en la biblioteca, que para nosotros es un orgullo y además... ¿Cuántas funciones? ¿Cuántas funciones? Porque ¿cuántas son por año? ¿Cuántas son? El año pasado, ¿cuántas festejamos? 1000. Bueno, imagínate. 1000 martes festejamos el año pasado. Siempre con cine argentino independiente. Y además, ¿sabes qué? También lo charlamos hace un rato con los chicos, el documental argentino, que atraviesa un momento histórico. Yo soy fan total del documental argentino. Para mí hay joyas ahí y cada vez que voy a ver los estrenos, tanto en salas como en las plataformas que están disponibles, que podemos hablar de Cinear, por ejemplo, digamos, yo siempre voy al documental. Contar, Yo Octubre siempre TV. quiero ver qué hay de documental porque y además me parece, bueno, hablando de esto, ¿no? De la producción enorme y, como decía recién, diversa. Te puedes encontrar con un montón de historias y con un montón también de recursos que se ponen en juego al momento de hacer un documental. Entonces me parece que está buenísimo. A mí sí, me gustaría, digamos, desde este ciclo enfatizar siempre que este es un momento histórico del documental argentino. O sea, después, bueno, en la sala hay mucha gente que sabe mucho, está Hernán Gafet, o sea que por ahí el día que charlemos con él vamos a discutir bien, pero mira, escucho a Constantino, gente que viene transitando el documental de toda la vida. Pero hay algo que sucede con la continuidad, cuando hay una coherencia, un camino, ¿no? Que se van produciendo ya filmografías, esta gente que nombré y otras, que quiere decir, digamos que de algún modo subrayan esta idea de que el documental argentino merece ser visto mucho más y ser considerado mucho más y tiene personalidad y tiene con qué. Y además, cuando te encontrás con los documentales, digamos, las historias que cuentan y cómo se cuentan, si no te conmueven, o sea, es algo que a vos no te está pasando, que no tenés sangre en las venas, digo yo, porque por eso digo, y así como soy fanática, digo, hay que acercarse a los documentales porque hay historias muy lindas para conocer, obviamente. Y ya que hablabas, digamos, también de algunos que están presentes acá, que también estuvieron de este lado en algunas ocasiones o que van a estar, me parece que también está bueno hablar de que así como hay producción y así como sabemos que las películas se hacen con un equipo de gente, yo creo que en conjunto la comunidad audiovisual que hace, bueno, tanto documental como ficción, es muy grande, es muy importante y cuando hay que dar luchas, ahí está, para sacar adelante y defender la cultura. El año pasado fue un ejemplo clarísimo de eso con la ley de los Hizo aportes falta específicos, defenderlo. digamos, creo que fue la comunidad audiovisual una de las que más movió, si bien no atañía solamente al universo audiovisual. Entonces también está bueno ver eso, que no es solamente una producción individualista, por ejemplo, o por decirlo de alguna manera, sino que habla de un grupo muy grande de gente que está haciendo cultura y para mí, o sea, eso genera identidad y nos representa en todo el mundo, bueno, y acá también, obviamente.
Cuando quieras, damos la bienvenida a nuestros primeros invitados. Bueno, hoy los tenemos, invitados la del día verdad de es que tenemos además un gusto enorme porque cuando nos enteramos que se estrenaba este documental el año pasado dijimos, uy, qué bueno sería tenerlo en la nave este año. Dijimos, bueno, vamos a ver y además un poco también así fue que se fue encauzando la programación de las películas que van a estar componiendo estos 2 meses, si se quiere, o sea, marzo y lo que queda de marzo y abril. Así que bueno, claramente ustedes están acá para ver Expuesta, así que vamos a recibir. hoy. Me diste pie para algo más. Dale. Agradecer, o sea, Ahí va, agradecer. sí. Porque, bueno, la peli está acá por Cris Urutuza, que es Totalmente. nuestra amiga histórica de la nave y que siempre nos recomienda las mejores cosas y además nos hace el puente para llegar a los productores. Mari Pereira, que nos ayuda con la gráfica, Reina, que nos ayudó con el 28 histórico, y que siempre, digamos, si bien la nave se nos ve a los que subimos a presentar, es toda una camada de gente que nos acompaña para que esto siga estando. El año es muy largo, son 40 funciones, a veces en la mitad del año nos quedamos sin nafta, porque somos poquitos, y el aplauso y el reconocimiento de la gente hace que uno diga, bueno, vamos que sigue, vamos que sigue el envión, porque es muy difícil sostener un proyecto tanto tiempo. Si no te basás en lo afectivo y en lo emocional, a veces te quedás en el camino. Bueno, y ahí está, así como agradeciste, también, bueno, ya lo dijimos, pero tenemos que agradecer nuevamente a la Biblioteca Nacional, que todos los años confían en nosotros. Siempre mencionamos que estamos acá gracias también un poco a la hermosa gestión que hizo Horacio González en su momento, y siempre nos reciben y siempre nos esperan con los brazos abiertos. Los chicos también de cabina que nos dan una mano están siempre al pie del cañón, así que es un gusto estar acá de nuevo. Ahora sí, entonces, ¿les parece? ¿Nos metemos de lleno? Bueno, entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Eduardo Raspo, Luis Artor, director y productor de Expuesta, y obviamente también a Andy Cherniavsky, la protagonista. Adelante. Bueno, muchas gracias también a ustedes. Mi primer tema. Sí, es mi ayuda a memoria, obvio. Hay veces que ni lo veo, pero ya tenerlo acá a mí me hace sentir tranquila. ¿A veces te da cierto temor ciertos personajes que tienen mucha historia o vas para adelante y entrevistás? No, temor no, nervios sí, nervios, ansiedad, eso siempre está, eso no importa que haya hecho ya, no sé, 1000 funciones o 1000 presentaciones, la ansiedad y los nervios siempre están, pero después uno se lleva cosas muy lindas, así que está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, ahora sí, dejamos hablar entre nosotros, porque queremos escucharlos a ustedes. Bueno, muchas gracias por estar acá, por abrir este ciclo y esta temporada. Bueno, como decía, fue un gusto encontrarnos con el estreno del docu el año pasado. Así que ahora vamos a aprovechar un poquito, como siempre decimos, como la charla es previa a la película, vamos a charlar de cosas que no cuenten la película. Vamos a tratar de bordear para que después, bueno, lo puedan disfrutar a pleno. Ahora sí, primero, y arranco con vos, Eduardo, si quieren, en realidad, entre los dos. No, que hable. Estaba tratando de evitarlo. Ah, viste, yo te vi que estabas pasando el micrófono. No, bueno, contanos un poco cómo se te ocurrió y qué significó para vos también pensar en hacer un documental sobre y con Andy Cherniavsky. Bueno, yo a Andy la conozco hace muchísimo tiempo y siempre pensé que en su vida había una película. Digo, no solo bueno, como artista es muy reconocida, ¿no? Pero tiene además en su vida personal todo un recorrido que es muy atractivo y de alguna manera es un retrato de una generación, la nuestra, ¿no? La historia de Andy es un poco la historia de toda una generación que además supo retratarla como nadie, ¿no? Esa generación que fue de alguna manera, recibió algo de los 60, atravesó los 70, vivió una dictadura militar, una guerra de Malvinas, la vuelta a la democracia y... Bueno, es muy difícil no hablar de la película, pero en la película eso está contado de una manera extraordinaria en la capacidad que tenía Andy de estar donde había que estar, ¿no? Uno podría suponer que la primera vez es el azar, que la puso en un lugar, pero cuando eso empieza a suceder permanentemente es alguien que sabía, y esto llegó a términos musicales, que cuando Charlie se fue a Bucios es porque iba a producir algo importante y se fue detrás de Charlie. Y que cuando le mostraron un video de los abuelos en un bolichito, ella sabía que ahí había, y así. Y así fue engarzando un poco la historia. Y es la historia de, por lo menos, mi generación, ¿no? Entonces la película intenta eso, retratar la obra de un artista inmensa como Andy, y a su vez como estandarte de una generación. Para mí era eso lo que
lo que quería jugar en la película. Lo veníamos hablando hacía muchísimo tiempo. Andy se resistía, no podía visualizar, bueno, que ella era una película. Y la pandemia nos dio tiempo. Insólitamente es una película producto de la pandemia. Y Luis, aparecería Luis, el productor, tercera pata de todo esto, que vería ahí también una película. Y bueno, en pandemia fuimos configurando el proyecto y finalmente pudimos llevarlo adelante. Ese es un poco el germen de la película, que obviamente, como todo documental, va mutando a medida de que se desarrolla, ¿no? Se termina de escribir con el público incluso, ¿no? Porque en las proyecciones nos ha pasado de todo. Y es una película que nos pone muy feliz porque es el trabajo de mucha gente. A mí me gusta además mucho el trabajo de archivo, y el de archivo de Andy es insondable. Todo el material que hay ahí todavía. La película tiene mucho material inédito, lo que le da un valor incalculable, y eso es parte también de la generosidad de Andy. Qué esfuerzo, ¿no? Contar algo de la película, porque también la película recorre fuertemente su vida personal, cómo se construye ella como artista, ¿no? No solo es no solo es un recorrido sobre su obra, sino que hay detrás de cada foto, ¿no? Y detrás de cada foto está un poco, insisto, la historia de 40 años de nuestro país. Me extiendo mucho, me pongo a hablar y es de los nervios. ¿Querés? ¿Cómo es el vínculo entre productor, director y protagonista? ¿Qué tipo de cruces hay? ¿Qué cosas se conversan en lo previo? ¿Qué cosas estabas dispuesta a aceptar de las sugerencias de los chicos? ¿Qué cosas se podían y qué cosas no por condiciones de producción seguramente? Desarrollen un poco eso. Bueno, primero gracias por venir, gracias por estar, por ver la peli. Gracias por invitarnos, qué lindo estar acá en un lugar tan querido. El vínculo era desde el primer momento no, de mi parte. Yo dije pésimo. No pésimo, pero digamos, yo soy fotógrafa, no había manera. Eduardo raspó, el director, de la mano de Luis Sartor, el productor. Como fueron muchos nos. No, yo no quiero, yo no puedo, yo no. Aparte, venía de editarse mi libro Acceso Directo, que ya era como toda una cosa muy introspectiva y como todo muy demasiado sentimiento para mí. Por otro lado, yo nunca me consideré una artista, sino como una laburante de la fotografía, entonces me parecía como demasiado todo. Edu, que quiero decir aparte que un poco la historia que Edu cuenta en su película, es el tipo de historias que a él le gusta contar. Yo lo conozco, somos amigos hace 1.000 millones de años, y esto tiene que ver con su estilo, con lo que él le gusta, con lo que él ve, con esos detalles, con todo esto que dijo, que lo veía él, yo no lo veía. Yo soy fotógrafa y estoy todo el tiempo pensando en la próxima foto que tengo que hacer. Cuando lo conocí a Luis dije, acá hay un tipo serio. Acá hay un tipo serio que me da confianza, transparente, no porque Edu no lo sea, sino porque yo ya sabía que Edu me iba a hacer trabajar mucho en algo que a mí me costaba, y me cuesta ver la peli porque es muy mi historia, que para mí es muy todavía un poco a sangre fría. Cuando lo conocí a Luis me entusiasmé porque fue muy directo y muy claro con todo lo que planteó. Y me convencieron, no me quedó otra. La verdad es que fue, como dijo Eduardo, en pandemia fue bastante difícil, nos hisopamos unas 14 millones de veces. Trabajamos un montón, un poco también a ciegas, porque no había
posibilidad de sentarnos todos y como hacer brainstorming, era todo por Zoom y bueno, ya saben, no tengo mucho más que decir. Y bueno, la película me gusta y me duele, porque me duele mi propia historia. Pero me parece que está muy bien todo ese recorrido que contó Eduardo. Es cierto que yo tenía esa visión, que lamentablemente no la tengo, porque en ese momento era como una especie de fan desorbitada, donde tocan los redondos, en no sé dónde, vamos. Y como siempre digo en todos los reportajes, si mi hija hiciera la mitad de las cosas que yo hice, me muero. Entonces, bueno, ya verán una pequeña parte, porque es verdad que el archivo es insondable y yo misma no me le atrevo por lo grande que es, ¿no? Entonces las cosas van siendo sacadas un poco como las sacó Edu hacia tirabuzón, pero estoy contenta de haberlo hecho y bueno, acá Luis tiene mucho para decir seguramente. Producir un documental entre lo deseable y lo posible, ¿no? Muy fácil. Uno desea muchas cosas y después hay cuestiones de producción, de presupuesto, de tiempo, de todo, que alguien tiene que regular todo eso y ese es el productor. Sí, a ver, no es solo con un documental, con una ficción es lo mismo. En primer lugar, el vínculo con el director, la confianza con el director plena. Tener en cuenta, como productor hay algo que es importante y que yo en mis años he aprendido, que yo puedo plantear cualquier cosa. Puedo pelearme todas las veces que sea previamente, pero el día y el momento que el director dijo acción, yo me quedé sin poder. Si yo llego a ese momento sin confianza en el proyecto, en el producto, en el director, en lo que voy a hacer, en lo que tengo ganas, lo puedo parar incluso en ese momento. A Eduardo ya lo conocí hace tiempo, habíamos hecho cosas juntos, sabía cómo trabajaba, sé cómo trabaja, sé hasta dónde se puede ir y hasta dónde no se puede ir. Con Andy, en realidad, yo admiré durante mucho tiempo, como he admirado a muchísima gente, pero su obra sin saber de quién era. Le decía, hoy lo volví a comentar con Andy, yo miraba esta foto y decía, ¿qué es una gran puta? ¿Quién sacó esta foto? Hay que estar ahí. Y así me pasó con varias cosas y resulta que eran de ella. Entonces, yo por lo general produzco lo que a mí me interesaría ver. Es decir, a mí me pueden traer la mejor película de terror y me pueden decir, mira, con esa vas a ganar fortuna y no tenés que hacer más nada y no la voy a hacer. Pero no porque no deba existir el género, al contrario, que se hagan 2 millones de películas. No me gusta y no la voy a hacer. Y hay cosas que me seducen y en este caso, esta historia, que voy a confesar también, lo que me trajo Eduardo era el 40% de lo que después tenemos en la película. Y a mí ese 40% me había maravillado, ese 40%. Después la película se empezó llamando La Cámara Lúcida y se termina llamando Expuesta, porque verdaderamente la exposición de Andy, su apertura frente a la cámara, de su vida, más allá de la calidad de su trabajo y todo, es tremenda. Entonces también de ahí viene el cambio del nombre y todo eso. Así que si yo con un 40 estaba conforme, te imaginarás cómo estoy ahora. Espectacular. Igual no vimos un mango, está claro. Igual no vimos un mango, está claro. No sea cosa que empiecen a pedir. No. Más, voy a decir algo que... ¿Por qué no lo puedo decir? Sí, yo lo voy a decir, ¿por qué no?
Ustedes vieron que hay un proceso en el instituto que vos presentás una película, ¿no? Y entonces hay un comité de notables, o no, un comité. Te lo analiza y te dice es de interés especial, interés simple, podés continuar, es sin interés poner en el cajón, olvidate. Salió de interés especial. Y cuando vos terminás la película, tenés que mandarla a un comité de clasificación que la mira, otro comité, otra gente, otros señores representantes de la industria, que ven la película y dicen si lo que se había planteado en su momento está plasmada en la película. Y entonces, si te conservan el interés especial o te bajan de interés o te la declaran sin interés. A nosotros no nos bajaron el interés. De especial lo bajaron a simple. Sí, muy lindo. Le conté recién a ella, porque no lo sabían tampoco. Igual yo hice un descargo, que menos mal que no mandé el primer descargo porque estaría preso. Hice un segundo, un tercero, hice como 5 descargos, después lo compartí con él. Bueno, en realidad ahora ya es de interés especial otra vez. Sí. No, porque yo quería un aplauso también, porque pero es parte, es parte de esto que nos toca y la verdad es increíble, a veces es increíble, porque si a mí el 40 me sedujo y la película tiene mucho más del 40, a veces no entiendo algunos análisis de gente del medio que queremos mucho. Un beso a todos, gracias por venir. Quiero saber, y esto en relación también al nombre, desde el Vamos sabían, mejor dicho, que iba a estar Andy en primera persona contando su vida, porque es ella, ¿no? Entonces, y me imagino también un poco, ahí vos, Andy, decías también lo que debe haber implicado, no sé si trabajaron con un guión. Por eso el nombre, un poco, ¿no? Bueno, no sé si quieres explayar tu No, pregunta. eso y en relación con esa pregunta, ¿se habían trabajado con un guión? ¿Cómo fue eso? Poner en palabras desde el pensamiento todo eso que vos contás. Sí, la verdad es que a mí me dispara la imagen, la fotografía. Como dijo Luis al principio, era la cámara lúcida. Lo hablamos con Edu, con Luis, si iba a haber otra gente. Mucha gente me preguntó por qué no hay otra gente y por qué no está toda la parte de la moda y de la publicidad que hice en mi vida, pero si esto es un pedacito nada más, cosa que es verdad, pero creo que es la historia que a Edu le interesaba contar acerca de mi carrera. Esto es un pedacito y la verdad es que, es que empecé a pensar en la gente que podría haber estado en la película y, la mitad o estaban muertos, qué sé yo, Miguel Abuelo, Federico Moura, gente que a mí me hubiera importado que hable y otros que no pueden ni hablar. Entonces no los podíamos invitar. Después pensamos, que hablen periodistas, que hablen otros fotógrafos, pero no me sentía cómoda. Y al final no me sentí cómoda, me sentí expuesta. Entonces, un poco de ahí nace este juego y quedó así. Soy la mitad de la protagonista, pero la otra mitad o casi un 80% son mis fotografías. Sí, bueno, en realidad es que o los testimonios estaban todos o no estaba ninguno, ¿no? De ahí fue la decisión un poco de que fuese solo Andy, pero además de la posibilidad o imposibilidad de tenerlos, Andy tiene una capacidad de relato que es sumamente atractiva. Entonces, mucho antes de intentar tenerlos, yo cerré la película en ella. A mí me parecía que además ella sostenía ese relato y quienes barajamos que podrían hablar
como dice Andy, o estaban muertos o no pueden hablar. Pues entonces que hable Andy, ¿no? La totalidad de la voz se la dimos a Andy. Ese fue un poco... Y lo sostiene, ¿no? Porque también no es difícil imaginar un testimonio a lo largo de una película de casi 80 minutos y se sostiene porque además es una gran relatadora, no solo visual, sino en su forma de contarse. Me parece que ese es un gran atractivo que tiene la película. Y es muy fácil dirigirla, ¿no? Uno tira 2 o 3 premisas y Andy rápidamente. Y sí, yo también retomo lo que se dijo. La película comenzó llamándose La Cámara Lúcida. Y luego de una jornada, la primera jornada de rodaje, fue una jornada durísima, porque la película esa fue en realidad la gran pelea que yo tuve con Andy. Pelea en el sentido de defender la película, que para mí la película no se iba a sostener solo contando su historia como fotógrafa. La vida recorre profundamente su vida personal. Esa fue siempre la gran diferencia de comienzo. Y yo para mí estaba convencido que es el armazón que sostiene la película. Obviamente, las fotos después es como un helado de chocolate, ¿no? Que se come fácil, pero tiene una historia que uno entiende entonces el porqué de esa obra. Ese creo que fue el punto más difícil de acordar. Y ella me dijo, yo voy a hablar una sola vez y no vuelvo a hablar de este tema. Y fue la primera jornada que yo dije, bueno, pero va a ser muy difícil porque mi experiencia en que cuando uno entrevista a alguien, a las 2, 3 horas se empieza a dispersar, se agota. Bueno, fueron 6 horas en donde Andy habló y me dijo, no me vuelvas a preguntar sobre este tema de nada, el resto de los días se hizo el resto del material y apareció la idea expuesta, porque fue un relato en donde la fotógrafa lloraba, donde Tonita estaba conmovido, fue una jornada... Fue duro porque yo me quebré mucho en muchos momentos de mi historia y bueno, ahí fue cuando dije, basta, esto no lo repito nunca más, ¿no? Pero bueno, ahí está. Quería preguntarles, y a los tres en realidad, esto lo hemos charlado algunas veces con Cucho o con Gafet, ¿qué les parece que tiene el rock que es tan atractivo para contar historias? ¿Qué ha tenido en sus vidas? ¿Qué ha sido el rock para cada uno de ustedes? ¿Y qué les parece que tiene de atractivo para que sea así, que sea un vehículo para contar historias? ¿En dónde le encuentran la mayor fortaleza? Bueno, yo la verdad es que cuando hice todo mi trabajo era una fan endemoniada y realmente, bueno, hoy no tengo ídolos, pero en ese momento, bueno, mis ídolos eran todo, aparte yo no tenía familia presente, con lo cual subirme un poco a ese colectivo me venía muy bien. El rock venía como a romper con todas las estructuras y yo estaba total y completamente enamorada de la música desde muy chica, pues mi papá era manager de muchos de los que vamos a ver acá. Entonces, desde muy chiquita yo tenía como una fascinación, era fan, y la fascinación es algo que creo que con la edad se va perdiendo un poco. Por eso no tengo ídolos ni ídolas hoy. Y para mí el motor era la libertad, la expresión, la lucha, el pararse arriba de un escenario y que te lleven preso y que no te importe, y una valentía que había que tener para atravesar los años de dictadura haciendo música en la Argentina, ¿no? Y bueno, yo encontré mi lugar ahí y ahí me aferré. Creo que va por ahí la cosa. Bueno, un poco en la línea de Andy. Lo que pasa es que yo soy nacido y criado en un pueblo. Y entonces recuerdo que el primer disco, que no era mío, que era de un no sé, yo tendría 10 o 11 años, fue Vida de Sui Generis. Y me quedó impregnado un poco para siempre, ¿no? Lo que tiene el rock es que es como volver, es algo que uno puede rastrear su origen, ¿no? Digo, generacionalmente nosotros podemos ir al principio del rock. Y ya que están, bueno,
sin homenajeando la sala en la que estamos, Borges hablaba del instante de vértigo en que el pasado y el presente se juntan. Para mí el rock tuvo algo de eso. Yo después me vine a vivir a Buenos Aires y ese disco, y luego la conocería Andy, y fue siempre como la matriz de identificación. Para mí tiene que ver, el rock tiene que ver con eso y que uno puede rastrearlo, ¿no? Uno puede seguir a Charly García y llegar al principio. Y entonces visitar esos lugares primigenios siempre es hermoso. Digo, yo el tango tendría que irme un siglo para atrás, ¿no? Y el rock para mí tiene eso, es como donde nace un manantial. Para mí fue eso y está representado en ese disco. Y me pasó un poco con Luis cuando yo veía fotos de Charly, cuando luego conocería a Andy, esas fotos eran de Andy, es una especie de Big Bang para mí, ¿no? Un lugar donde mi vida se me jugó un poco eso y logré juntar aquella vida con esta, ¿no? Y finalmente por eso la obstinación de hacer una película con Andy de una manera, como con la anterior había contado mi adolescencia, con este documental siento que no está contada mi juventud, ¿no? Porque yo veía lo que Andy fotografiaba, yo lo veía desde el público, ¿no? Y pude juntar como yo veo eso, ¿no? Pude juntar como todas esas cosas en esa música que ahora creo que está un poco más atomizado. Antes era rock, tango, folclore, ¿no? De alguna manera y de una manera muy radicalizada, ¿no? Como que las tribus no se juntaban mucho. Sí, y aparte agregar que, bueno, que toda esta historia es preindustria, ¿no? Todo esto que a mí, por lo menos lo que está contado en la peli, es como que no existía la industria. O sea, Charly García estaba ahí porque quería un escenario donde poder tocar y yo estaba ahí porque quería un rocker amado para poder fotografiar. Entonces era como todo muy, muy visceral y muy sentido, ¿no? O sea, hay una sala para tocar, vamos. Y ahí íbamos, ¿no? No había guita, no había nada. Era hacerlo porque creíamos en eso fervientemente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos unió también en la historia. ¿Qué encontraste en el rock como En realidad, material para trabajar? no, yo vengo del palo del folclore. ¿Viste que dicen? Desde que... No, pero es que es lo mismo. Yo también nací en un pueblo muchos años. Yo, sinceramente, me gusta el folclore y lo vivo actualmente al folclore. Lo que no quiere decir que no me guste el rock o que haya figuras emblemáticas del rock que me seducen y que me parecen fantásticos. Pero básicamente en este caso de cómo me engancho, para no hacer largo, me engancho con el material. A mí no me enganchó el rock. Yo fui fotógrafo de pueblo, yo era fotógrafo, socialero. Y a mí cuando apareció todo este proyecto, lo que dije antes, yo era admirador de fotografías que no tenía ni idea quién era el fotógrafo. Además, nunca me imaginé que era fotógrafa. Partemos también de esa base. Porque era una época donde... Entonces, eso fue un poco, era la fotografía, era lo que más me llegaba más que el rock. No sé si está contestada la pregunta. Quiero que me cuenten algo sobre la música del documental. Que para mí desde el vamos tiene mucho ritmo y mucha potencia, y después, bueno, al final nos enteramos también quién es la autora, ¿no es cierto? Pero bueno, quería que me cuenten un poquito sobre eso. Bueno, Hilda Lizarazu es una de mis mejores amigas, es fotógrafa también, es con quien empezamos a pergeñar todo esto de la fotografía juntas y de la música, a quien yo apoyé un montón en su carrera musical y fotográfica también. Y bueno, y cuando empezamos a hablar con Eduardo sobre la música y todo eso, no tuve dudas que era Hilda a quien le tenía que pedir que hiciera la música del documental. Primero porque es mujer, segundo porque es fotógrafa, tercero porque es como mi hermana
y me encanta lo que hace. Y para mí era muy importante que sea mujer, porque bueno, ya lo van a ver después en la peli, pero yo soy siempre fotógrafo. Y entonces, bueno, que sea música y que sea fotógrafa. Fue un poco así. Y bueno, y así hizo el tema Expuesta, que es está en su disco, en su nuevo disco ahora, que se llama Antigua, que está buenísimo. Y bueno, y todo fluyó. Bueno, y una más, antes de empezar, de ir a ver el documental, ¿cómo pensaron el tema de la exhibición? ¿Cómo se piensa el tema de la exhibición de un documental? No, la verdad que hoy está difícil, muy complicado exhibir, muy complicado conseguir salas, se achicó muchísimo. Y hay que entrar a buscar en qué temporada, época o momento te lo pueden dar. Igual creo que peleamos muy bien el tema de la salida, porque nosotros salimos con 30 salas, cosa que prácticamente es inédito y hoy te diría que hasta difícil para una película de ficción. Dejando de lado los resultados, el trabajo fue muchísimo, hemos trabajado nosotros y obviamente todo un grupo y gente de exhibición y gente que sabe un poco más de este tema, pero la realidad está que es muy complejo, muy difícil conseguir. Hicimos un estreno, la verdad que estupendo, maravilloso, con un cine con gente sentada en los pasillos, con un show al final de Hilda, mucha prensa. La verdad que trabajamos mucho, con muchas piezas pequeñas para las redes, pero bueno, los resultados a veces no son lo que uno espera, pero lo importante es llegar a la oficina o a tu casa y decir, mira, todo lo que estaba a mi alcance está hecho. Además, una cosa más, que es que el documental tiene una vida en el tiempo que perdura y se reinventa, y dentro de 10 años te la van a seguir pidiendo y va a estar en 2 millones de plataformas. Lo hemos discutido con los chicos. O sea, las películas documentales encuentran su vida a otro tiempo muy distinto que los estrenos tradicionales de las películas de ficción, y este es un aporte para la historia que queda. Y menos los 5 que le sacaron el interés especial. Eso. Eso no lo van a pedir de nuevo. Allá ellos. Bueno, muchas gracias de nuevo por venir. Gracias. Disfruten el docu, y antes del docu van a ver un adelanto de lo que se viene el martes que viene, que es Chango, la luz descubre. El ciclo va a estar marcado todo, como les decía, en foto, en cine y demás. Así que un trailercito de lo que se viene el martes que viene a las 18:30 acá, y después sí, Expuesta. Gracias por venir.